Y vamos a pasar a nuestro siguiente ponente, que creo que está por aquí, Iván Pérez Lorenzo. Sí, hola, ¿qué tal? Hola Iván, ¿cómo estás? Te presento. Iván es investigador predoctoral en el Instituto Botánico de Barcelona y está haciendo una tesis centrada en estudiar el capítulo de las asteráceas como sistema modelo en biología de la reproducción. Y colabora activamente con el herbario BC y en el grupo Xenoplants en el estudio de flora autóctona y alóctona en el clima mediterráneo. Entonces hoy nos va a dar una charla muy guay sobre retos y oportunidades usando iNaturalis para estudiar las asteráceas, a ver cómo podemos usar la aplicación para eso y un poco más en concreto de las compuestas pirenaicas y los insectos que los polinizan, ¿verdad? Sí, Muy bien, Iván, pues todo tuyo. vale, pues voy a compartir la pantalla. Era- ¿Se ve? Sí, sí, Vale, perfecto. vale, pues buen día, buenos días, Agunona Tutom. Soy Iván Pérez del Instituto Botánico y hoy voy a hablar en este Data Blitz, pero va a ser un poco diferente esta charla, ya que bueno, vamos a mantener la forma clásica de intentar resolver un poco taxones complicados, pero también voy a ir un poco más por la parte de los visitantes de las asteráceas, que son una familia divina. Bueno, las asteráceas son una familia llena de estrellas. En el Estado español tenemos más de 111.400 observaciones verificadas en eNaturally. Y bueno, toda esta diversidad se reparte aproximadamente en unas 800 especies y en más de 180 géneros. Aquí incluyo también ornamentales, invasoras. Bueno, para hacer un landscape de las asteráceas, tenemos clados hiperdiversos como los Budisoncus, que pueblan mi tierra, Canarias, géneros monoespecíficos como el Castrilantemum o endemismos muy frágiles como la Artemisia granatensis. También hay invasoras tenaces, como el Senecio enaequidens, que modifica tanto el paisaje de los Pirineos, madejas taxonómicas, como el complejo de Aquilea millefolium, aquí tenemos en la imagen, a la diploide Aquilea ceretánica, un endemismo pirenaico. Tenemos apomícticos y poliploides, cuyas banderas son sin duda Hieracium y Taraxacum, híbridos, como el recientemente descrito en el Prado del Instituto Botánico, el Urospermum siljaceae, y bueno, muchísimo más. También son las estrellas de la biomaratón, sin duda. Fue en la pasada biomaratón, en la cuarta biomaratón, fue la familia con mayor número de observaciones, corresponden al 13%. Sin embargo, hay un problema, y es que si miramos el número medio de confirmaciones por observación, vemos que las asteráceas están muy, muy abajo, teniendo un número muy elevado de observaciones, lo que quiere decir que muy pocas especies de asteráceas consiguen el grado de investigación en comparación con otras familias. Evidentemente las familias problemáticas pues somos las de siempre, las asteráceas, las gramíneas, las umbelíferas, las rosáceas, las brasicáceas. Y bueno, si nos adentramos un poquito más en los géneros de las asteráceas, vemos que la situación es dispar. Algunos grupos que la gente suele conocer bastante, como el cardo mariano o los palenis, casi siempre se identifican casi todas las observaciones. Sin embargo, hay unos géneros que son bastante críticos, por ejemplo, Cardus o Crepis, en los que hay una ratio de verificaciones bastante baja. Bueno, si seguimos con algunos otros sesgos que podemos encontrar en las biomaratones, pues son los que siempre se mencionan en los otros datablits. Hay unos grumos de observaciones en ciudades y luego es una pena que haya muy pocas observaciones en islas como en sistemas montañosos. Yo me sorprendí de la poca presencia, por ejemplo, de observaciones de La Palma que había este año. Yo soy de allí. Y también hay muy pocas observaciones en sitios que están cada vez más despoblados, pero que hay que prestarles atención, como la submeseta norte o la submeseta sur. Bueno, también sabemos que hay sesgos fenológicos, ya que la biomaratón ocurre pues, una semana determinada y a veces nos perdemos la floración de algunas asteráceas muy chulas que florecen más tarde. Y a lo que nos trae a nosotros aquí, al Data Blitz, es los sesgos taxonómicos. Hay una ausencia muy notable de Hieracium y Taraxacum, que yo creo que todos entendemos por qué, porque a mí me da mucho miedo siempre dar una determinación de Hieracium o de Taraxacum. Y bueno,
También hay una sobrerepresentación de Asteracea arvense. Y bueno, ya centrándonos un poco en lo que es el Data Blitz, presentaré aquí una serie de taxones que he detectado que son problemáticos en la anterior biomaratón y cómo resolverlos. Para explicarme un poco, va a haber especies que, como no he captado de los datos de la biomaratón, seguramente que sean similares a las que estamos hablando, pero no van a salir en esta presentación por eso mismo. Es como un poco para animarnos a revisar los datos de la anterior y a ver si conseguimos mejorar esos números, que ya eran muy buenos de por sí. Bueno, vamos a empezar con la Centaurea. El género Centaurea es de los más diversos de la península ibérica en relación a todas las angiospermas. Y en el anterior biomaratón se detectaron 33 especies repartidas en 345 observaciones. La especie más observada y la más problemática era la Centaurea melitensis y la siguiente era la Centaurea ornata. Pienso que este cúmulo de incertidumbres, porque a veces es difícil de diferenciarlas, pero si nos fijamos en el apéndice de las brácteas del involucro, este es decurrente en Centaurea ornata y no en Centaurea melitensis, y lo contrario ocurre con las hojas, que son decurrentes en melitensis y no decurrentes en ornata. Hay otros taxones que se pueden parecer, como por ejemplo la Centaurea solstitialis, pero no había observaciones en la biomaratón pasada, así que no la he incluido. Se diferencia también por la morfología del apéndice. Otro género que es bastante complejo es el género Cardus. Observamos 10 especies en la anterior biomaratón y solo el 27% del total están verificadas. La más observada fue el Cardus pycnocephalus y las que daban problemas eran el Cardus tenuiflorus y el pycnocephalus. Flora ibérica da como diferencia entre estas dos especies la medida de la corola, y eso no lo podemos ver en las observaciones de Naturalis, claro. Pero bueno, decir que generalmente los Cardus tenuiflorus tienen unas inflorescencias más densas, de 3 a 10 capítulos, que son generalmente sésiles. Sin embargo, el Cardus pycnocephalus suele tener menos capítulos por inflorescencia y suelen ser algo pedunculados. Aunque, como digo, el carácter bueno es la medida de la corola. Luego están los Sonchus, que la más observada fue el Sonchus tenerrinus, que es esta planta que solemos encontrarnos a veces en los muros o en los bordes de camino, y se confundía bastante con Sonchus oleraceus. Bueno, estas dos plantas podemos diferenciarlas porque el Sonchus tenerrinus tiene este pedúnculo que porta a los capítulos mucho más fino que el Sonchus oleraceus, que es una planta algo más robusta. Además, los segmentos foliares de Sonchus tenerrinus, la base del segmento foliar es bastante estrechita, y Sonchus oleraceus, por su parte, tiene esta hoja ampliamente auriculada en la base de los pedúnculos florales. Aunque es verdad que hay individuos que pueden ser bastante confusos. Seguimos con otra Cichoriae problemática, el género Andríala. Se observaron 4 especies en la anterior biomaratón, y de las observaciones, pues solo el 40% estaban verificadas. El taxón que dio más problemas fue Andriala integrifolia, y la más observada, y parece que hay una confusión también con Andriala rabucina. Estos dos taxones los podríamos diferenciar por el indumento, que es de un verde grisáceo en Andriala integrifolia y algo más blanquecino en Andriala rabucina. También está el color de las lígulas, que es algo más apagado en Tegrifolia que en Rabucina. Pero claro, es que esto depende mucho de la luz y del tipo de cámara. Así que, bueno, por el indumento podríamos más o menos guiarnos. Y aquí viene el elefante en la habitación, Crepis. Solo el 11% de las observaciones de Crepis fueron verificadas. Se observaron 11 especies, bueno, y obtuvo el mayor número de observaciones es Crepis vesicaria. Aunque hay otros taxones problemáticos como Capillaris, Bursifolia o Pulcra. Bueno, empezamos con Crepis vesicaria, que tiene estas brácteas que son patentes, son un poco más ovaladas que las brácteas internas, y las hojas en ocasiones recuerdan mucho a las de Taraxacum. Aquí podríamos estar hablando de Crepis vesicaria, subespecie Taraxacifolia. La que es, en mi opinión, más complicada porque requiere sí o sí medidas del capítulo, tipo de fruto,
forma de la raíz es Crepis capillari. Tiene estas brácteas internas, perdón, estas brácteas externas similares a las internas y más pequeñitas, y luego tiene estas hojas generalmente lanceoladas o lanceoladas, algo divididas, que es una planta que si la ves dices, ¡ay, es Crepis capillaris! Pero es muy difícil a nivel cuantitativo apreciarlo. Flora ibérica lo hace por medidas del capítulo y del tipo de fruto y morfología del fruto y tipo de raíz. Una que es algo más agradecida es la Crepis bursifolia, que tiene estas hojas lirado pinnatisectas que recuerdan a Capsela bursapastori, y también tienen la cara abaxial de la lígula más externa, con un tono azulado, y cuando miras el capítulo de frente hace como una especie de rastro oscuro que es bastante característico de Crepis bursifolia. Ahora mismo, por ejemplo, en Barcelona está floreciendo y todas las cunetas y las rotondas están llenas de Crepis bursifolia. Y bueno, finalmente hablar de Crepis pulcra, que es una planta que puede ser confundida fácilmente si solo tenemos fotos del capítulo con otros géneros. Por ejemplo, se confunde bastante con la Apsana comuni. Pero si tenemos una foto de las hojas caulinares, vemos que estas son auriculadas y sésiles. Así que si tenemos tanto fotos de los capítulos como de la hoja, podríamos llegar a Crepis pulcra más o menos bien. Aunque quiero hacer un disclaimer, y es que Crepis es un género complicado, en general las cichorías son complejas, y que lo oportuno sería tener siempre pues, medidas del capítulo, de los frutos, de la forma de la raíz, y lamentablemente muchas observaciones no van a poder ser verificadas porque no tenemos estos datos. Además, es que son muy complicadas, pero muy bonitas. Y bueno, para finalizar, quería hablar de Anaciclus, que suele ser siempre de las asteráceas más observadas en todas las biomaratones. Y el año pasado se observaron 3 especies: Anaciclus clavatus, valentinus y radiatus. La más observada y la más problemática es Anaciclus clavatus. Y bueno, para diferenciar a los Anaciclus entre sí es bastante sencillo, porque clavatus y radiatus tienen capítulos radiantes. Clavatus tiene las lígulas blancas y radiatus amarillas. Y luego Valentinus tiene capítulos discoideos, en los que sí que hay una lígula, pero es muy pequeña, es inconspicua, de color amarillo. Y bueno, aquí como una nota, en Canarias hay otra subespecie de Anaciclus radiatus, que es la subespecie coronatus, que sí que tiene lígulas blancas, pero la ratio lígula-receptáculo es diferente, o sea, el aspecto del capítulo es diferente. Pero bueno, como no se observó el año pasado, no me meto ahí. Creo que el problema de Anaciclus es que se puede confundir con otras antemideas, con otras margaritas, pero hay un truco para diferenciar Anaciclus, y es que a medida que tú te acercas al centro del capítulo, las flores tubulares van perdiendo la simetría radial y ganan una simetría bilateral. Y en el centro del capítulo, si veis ahí, 2 de los 5 lóbulos están elongados y dan esta especie como de pelitos en el centro del capítulo que son muy característicos. Es un truco para reconocer a los anaciclus y diferenciarlo de otras margaritas. Y bueno, lo mismo que he hablado de estos taxones, que eran a nivel general de toda la biomaratón, aplica a los Pirineos, que es donde yo hago la tesis. Bueno, vamos a introducir un poco a las asteráceas pirenaicas. Son casi 600 especies y representan el 14% de la diversidad de angiospermas en Pirineo. Eso sí, la diversidad está agrupada sobre todo en los géneros Hieracium y Taraxacum, que son los más especiosos, aunque existen otros géneros como Centaurea, Cirsium, Crepis o Erigeron, que también tienen bastante número de especies. Y es que exactamente lo mismo que hemos hablado para la biomaratón en general aplica a Pirineo. Los problemas se dan entre especies o géneros que son muy similares, sobre todo dentro de las antemídeas y las cichorias. Y bueno, por hacer números, en la pasada biomaratona se registraron 325 observaciones de 98 especies de Asteraceae. Y en cantidad de observaciones representa el 0,06%. Así que, bueno, hay que ir a Pirineos a sacarle fotos a las Asteraceae. Y ahora voy a ir con la segunda parte de esta charla, que habla más sobre los interactores. Y es que si ponemos en iNaturalist el filtro de Pirineo
pero en lugar de poner el botoncito de planta, ponemos artrópodo, seguimos encontrando Asteráceas. Y eso es guay, porque podemos tener este panel, por ejemplo, en el que observamos que muchos insectos, tanto invasores como con alguna categoría de protección, visitan continuamente a las asteráceas, ya que son una familia generalista, o se considera generalista. Bueno, para hablar de los interactores, aquí tenemos los principales grupos, son los de siempre, mariposas y polillas, abejas y parientes, moscas, escarabajos, las chinches y las arañas. Y bueno, ¿qué hemos hecho con estas observaciones de eNaturalist? Pues hemos creado 2 proyectos en los que hemos puesto este filtro, como decía, de artrópodo, y hemos recolectado toda la información que hemos podido, tanto de plantas como de animales. En uno de los proyectos se capturaban las asteráceas solo identificadas a nivel de tribu o de género, y en otro proyecto a nivel de especie. Bueno, este proyecto lo mantiene mi jefa, Oriana Hidalgo, que es la encargada de identificar la planta, y Leonardo Platania, el doctor Leonardo Platania, que es el entomólogo del grupo, se dedica a identificar a los insectos, a los artrópodos. Y de esta manera hemos conseguido captar, hasta el momento en el que hice la presentación, casi 7.000 observaciones, tanto de plantas como de animales en la misma observación, un dataset bastante rico, y la mayoría de artrópodos que hemos localizado son mariposas o lepidópteros, seguidos de abejas y escarabajos. Si hablamos de plantas, en este dataset teníamos sobre todo Cichoria no identificada, y luego cardueas como Cardus, Cirsium, el recientemente segregado Lophiolepi y algunas otras antemideas. Vale, así que ahora, para ver cómo podemos sacarle una buena foto tanto a una asterácea como a un insecto, para que nosotros podamos captar esta información, vamos a empezar con los insectos. Los taxones problemáticos de nuestro dataset, bueno, comenzaremos con los lepidópteros, que eran los más abundantes. Estos taxones problemáticos que hemos detectado son las cigaenas, los poliomatus, la melitea y los arginis, que son mariposas, todas ellas diurnas, y son visitantes muy frecuentes de asteráceas. Seguro que si habéis ido a la biomaratón y habéis estado sacando fotos a compuestas, las veis por ahí. Y para los lepidópteros generalmente hace falta una buena foto tanto de la cara dorsal como de la ventral, de las alas anteriores y posteriores, ya que los patrones de manchas que tienen son los que nos permiten hacer una diagnosis. Aquí tenemos un poco más explicado el texto, pero no me quiero centrar tanto en estos aspectos, y aquí tenemos la información. Seguimos con los himenópteros, las abejas y las parientes. Bueno, la que tuvo mayor número de observaciones es la abeja de la miel en nuestro dataset, pero los más problemáticos son los abejorros, el grupo de los alictinos y de las andrenas. Para identificar bien a un abejorro, hace falta tanto una foto dorsal como lateral para que se vean las líneas, aunque muchas veces necesitamos la lupa. Pero bueno, cuantas más fotos, mejor. Para el grupo de los alictinos, Lasioglossum y Alictus, es necesaria una foto de detalle de las bandas de pelos que hay en los tequitos del abdomen, que tienen diferente posición según sea un género u otro. Y también es necesaria la nerviación de las alas. Y bueno, para Andrena, que también es un grupo muy, muy especioso en la península ibérica, se necesitan fotos desde diferentes planos. En general, para los himenópteros, es necesario tomar fotos de la cabeza, el tórax, el abdomen, las patas y las alas. Cuantas más fotos, mejor. Aunque en muchos casos no se podrá ir más allá del género o el subgénero. Nos pasamos al grupo más diverso de la Tierra, los coleópteros, pero que no son visitantes clásicos, aunque podemos encontrar muchas veces en las teráceas. Y los que mayor número de observaciones tuvieron en nuestro dataset son el Cryptocephalus y la Eudemera. Cryptocephalus tiene un conglomerado de especies dentro de Cryptocephalus ericeus, que son muy, muy similares entre sí y casi siempre hace falta rasgos micromorfológicos para diferenciarlos.
Las oedemeras son algo más asequibles, siempre que tengamos fotos de bastante cerca, donde se vean sobre todo las patas y las antenas. Pero como siempre, cuantas más fotos, mejor. Y vamos a finalizar con los dípteros, las moscas y los parientes, y esto seguro que habéis visto, sobre todo al grupo de los sírfidos, que son estas moscas que imitan a abejas o a avispas para hacer creer a los depredadores que son venenosas. Y bueno, las moscas, lo más relevante para poder determinarlas es la nerviación alar. Esta permite diferenciar incluso entre familias, que son bastante similares entre sí. Y, y para diferenciar géneros también es necesaria muchas veces la pilosidad del cuerpo, cómo están distribuidos los pelos a lo largo del cuerpo. Bueno, así que ¿cómo tomar una observación que nos sirva tanto a los botánicos como a nuestros colegas entomólogos? Nosotros recomendamos que la primera foto sea estoy hablando desde la perspectiva de un botánico, que la primera foto sea del insecto, así la comunidad se dedicará a determinar el insecto, o el artrópodo, perdón. Una segunda foto de una vista lateral del capítulo, donde se aprecie el involucro. Por ejemplo, aquí tenemos el involucro de Centaurea pectinata, que es una pasada de planta. Y una tercera foto donde se vea el hábito de la planta, para ver la morfología de las hojas, su distribución, si es herbácea o perenne. Y bueno, y con estas tres imágenes, estas tres clases de imágenes, podríamos tener una observación que incluyera tanto al visitante como la planta visitada. Y bueno, ¿para qué sirve esto? Nosotros hemos aplicado esta estrategia para recolectar datos y con la lista de especies que teníamos de las observaciones y una serie de imágenes que sacamos de GBIF, pudimos construir un modelo de visión por ordenador que permitía reconocer unas 340 especies de artrópodo en un contexto de naturaleza. Esto lo estamos intentando aplicar para reconocer automáticamente artrópodos que visitan nuestras asteráceas. Tenemos una serie de vídeos de monitoreo y con esta aproximación queremos clasificar a los visitantes florales. Y claro, para esto es necesario tener fotos de artrópodos. Pero las plantas han de estar siempre en un primer plano, y más en el Data Blitz. Así que con este mismo set de datos, que teníamos tanto artrópodo como planta, construimos una red de interacción, este es con un subset de 3.000 observaciones aproximadamente, y cada nodo representa a un género, y cada color del nodo, perdón, de la arista, representa un tipo de interacción. Con esta aproximación conseguimos construir redes de interacción a nivel de todos los Pirineos, una cosa que no se había hecho hasta ahora. Y, y bueno, y también nos permite calcular métricas como el anidamiento y, y gracias a eso pues podemos estudiar tanto a las plantas como los animales utilizando observaciones de Naturalis, lo que es bastante guay. Así que nada, pues muchas gracias a ustedes por escucharme y al equipo Compositae que ha trabajado para recolectar todos estos datos y filtrarlos, ¿no? Y a los founders de los proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván. Yo creo que estamos todos flipando con, con el pedazo de trabajo de revisión que has hecho y vamos, todos los tips mega ultra útiles que nos has dado. Voy a dar paso a las preguntas porque estoy segura de que hay muchas. Había una mano levantada por ahí, no sé si le han dado paso. No me ha dado tiempo a leer el nombre, entonces no sé quién era. Quizás hable muy rápido, perdón. No hay manos levantadas ahora. Ah, vale. Yo te quería preguntar, ¿hay alguna obra que pueda ser útil para enfrentarnos a las asteráceas? Porque también yo creo que lo que pasa muchas veces es que las claves son tan técnicas y que a los
que no estamos más acostumbrados, nos podemos volver locos. Sí, totalmente. Mm, yo estudié en Salamanca, así que yo soy de utilizar flora ibérica, pero es cierto que muchas veces, sobre todo en la clave que te lleva los géneros, son bastante duras. Así que yo recomiendo utilizar, depende de la región en la que estés, la obra que toques. Por ejemplo, si estás en el Pirineo catalán, la floreta, la flora manual dels Països Catalans está bastante bien porque tiene ilustraciones. Luego está no recuerdo el nombre, pero hay una flora del Pirineo aragonés que tiene 2 volúmenes y una de ellas sí que trata las asteráceas con mapas de distribución, que está muy bien. Y si estás empezando a determinar y todavía quieres hacerte como un poco con los términos de las asteráceas, aunque no está muy actualizado, el Boniero está también muy bien. Y hay una obra de flora de Pirineos que también tiene bastantes asteráceas en general. Qué guay, qué guay. La verdad es que siempre me asusto cuando veo una asterácea, pero hay que enfrentarse, claro que sí. Son lo más, lo que pasa es que hay que cogerles cariño. Pero son guays. Claro. No sé, ¿alguna pregunta más? Recuerdo, podéis levantar la mano o escribir en el chat. Bueno, yo más que una pregunta, una reflexión, la verdad que me ha surgido a raíz de ver tu charla, es la cantidad de información que está de alguna manera enmascarada, porque asociamos siempre una observación con un grupo taxonómico concreto y que realmente para que eso pueda quedar de alguna manera de acceso directo a otros usuarios que trabajan con otros grupos taxonómicos, hay que duplicar la observación, ¿verdad? Es decir, tú cuando buscas artrópodos y te encuentras con asteráceas, para que eso de alguna manera finalmente se vuelque en el GBIF, tienes que pedir al usuario que suba de nuevo la observación dándole una nueva identificación. Ahora hay campos cuando subes una observación en Naturalis que te permite anotar la observación. Uh-huh. Interacting plant o si hay una plaga y puedes anotarlo. Lo que no sé es si cuando se sube la observación a YEBIF, esa información asociada se sube o no. Supongo que por tema de lo del archivo del código Darwin Core no se subirá porque no estará estandarizado. Así que se debería de duplicar la información, pero claro, la observación, pero es el doble de trabajo. Nosotros lo Uh-huh. hacemos por anotación. Captamos la foto del artrópodo, porque al final nosotros somos botánicos, no tenemos esa expertise, pero o sea, que la comunidad verifique los artrópodos, nosotros verificamos la planta y de esta Uh-huh. manera tenemos un dataset más o menos mantenido que luego estará disponible para el público. Pero sí es cierto, está el problema este de duplicar observaciones, que es el doble de trabajo para la persona que lo sube. Uh-huh. Por ahora es la cosa más Uh-huh. eficaz si Bueno, queremos que llegue a YEBIF. eso es. Muy bien. Gracias, Iván. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, también deciros. Ah, sí, ¿alguien ha hablado? Hay una en el chat, Sí, Ah, por vale, eso, que era justo la misma. vale. la leo, ¿vale? Sí, Dice Alba Linares, a veces dentro de una misma observación en Naturalis, la gente identifica al insecto y a la planta. ¿Es mejor subir dos observaciones y especificar qué individuo identificar para que se registren ambas? Sí, sí, así. Yo lo subiría 2 veces y pondría en la nota, eh, pues, lo que tú has observado, para que quede claro que no hay una ambigüedad. Sí. genial.